nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. En los últimos 70, 80 años han pasado varias cosas que podrían servir para dividir la historia en dos. La bomba atómica, por ejemplo, el hallazgo del ADN, por ejemplo, y desde luego la conquista del espacio, que es algo que nunca antes nadie se creyó capaz de hacer y que el hombre contemporáneo consiguió. Colofón, la llegada a la Luna, claro, que fue de esta manera. El siglo XX fue testigo de algo que desde siglos atrás constituía uno de los sueños más locos de la humanidad: pisar la Luna. El 20 de julio de 1969, la misión espacial norteamericana Apolo 11 logró transportar a 3 hombres hasta nuestro satélite. Y ese día algo muy profundo cambió en la idea que el hombre se hacía de sí mismo. La carrera espacial entre rusos y americanos había empezado en los años 50 como una prolongación de la Guerra Fría. Prolongación en lo técnico, en lo político, en lo militar y, por supuesto, también en lo propagandístico, porque tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética querían mostrar al mundo que su sistema era el mejor y más poderoso. Los soviéticos lograron ir por delante casi todo el tiempo. Fueron los primeros en lanzar un satélite artificial en 1957. Fueron los primeros en poner por primera vez a un animal en órbita. También fueron los primeros cuando en 1961 lograron poner en órbita al piloto Yuri Gagarin. El paso siguiente era lanzar un vuelo hasta la Luna, y también aquí ganaron los soviéticos, porque en febrero de 1966 consiguieron que una nave espacial robótica, la denominada Luna 9, se posara suavemente sobre la superficie lunar. El procedimiento: lanzar un cohete gigante que transportara una cápsula hasta la órbita lunar y después lograr que ésta descendiera por sus propios medios, asegurando el mismo sistema para volver a la órbita terrestre. Aquel viaje fue fundamental. Demostraba que la superficie de la Luna era sólida y, por tanto, que un ser humano podría caminar sobre ella. La Unión Soviética se apresuró a dar mayor publicidad a la hazaña. Ya solo faltaba que el siguiente viaje fuera tripulado por humanos. Pero aquí es donde los americanos se adelantaron. Los rusos lo intentaron. En febrero de 1969 se probó un cohete N-1 para testar que podía llevar una cápsula a la Luna. Pero falló aquella vez y seguiría fallando en los ensayos siguientes. El genio espacial soviético, Korolev, había muerto prematuramente, con la salud minada tras su paso por los campos de concentración de Stalin, y nadie estaba en condiciones de sustituirle. Mientras tanto, los americanos sí lograban lanzar con eficiencia su cohete Saturno V, concebido para la gran misión. El 20 de julio de 1969 partía la misión Apolo 11 y un cohete Saturno llevaba hasta la Luna a los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins a bordo del módulo Eagle. La nave alunizó en el mar de la tranquilidad mientras millones de personas en todo el mundo seguían por televisión el acontecimiento. Armstrong y Aldrin recorrieron el suelo lunar durante más de 2 horas recogiendo muestras e instalando instrumental científico. Plantaron una bandera norteamericana y una placa que decía: «Aquí llegaron a la Luna hombres del planeta Tierra. Julio, 1969 después de Cristo. Venimos en paz, en nombre de toda la humanidad». Era toda la humanidad, sí, pero esta vez los americanos lograron llegar primero. Los americanos llegaron primero y así una carrera espacial en la que siempre habían ido por detrás de los soviéticos, la terminaron ganando ellos. Qué cosas, ¿eh? Efectivamente. Rosa Cuevas, muy buenas noches. Buenas noches, Marta. Culminación de la carrera espacial, sin ninguna duda. Culminación, momento histórico, es lo que ha pasado a la historia, a pesar, como decías, de que hubo muchos éxitos de los soviéticos, no vamos a decir rusos, que luego se enfada algún espectador que nos dice que seamos precisos. Los soviéticos habían conseguido ese importante éxito de colocar en el espacio al primer hombre, al primer animal, a la primera mujer, y estábamos en 1966 y seguían ganando los rusos porque, como decíamos en el vídeo, fueron los que consiguieron alunizar
una nave en la Luna, porque sí había habido lanzamientos anteriores por parte de los rusos, el programa Luna 2, y por parte de los estadounidenses, que no americanos, las misiones Ranger. Eran conocidas como misiones kamikaze, porque el objetivo era que llegaran a la Luna, pero no eran capaces de asegurar, claro, no, pero no eran capaces de alunizar, de posarse de manera delicada. El primero que consiguió hacer eso fue el programa Luna 9. Que era un programa soviético. Que era un programa soviético. Esta nave tenía era una sonda que después liberaba un modulito, que es el que alunizó, que se abría así unos pétalos y pues era capaz de hacer fotografías y de mandar información a la Tierra. Así estuvo durante 3 días. Dio una información muy valiosa y continuó esa carrera. Los americanos se habían comprometido en la administración Kennedy. Kennedy había dicho: hemos elegido llegar a la Luna en la década de los 60. Les quedaba ya poquito tiempo, así que en durante 1968 y primeros de 1969 estuvieron con el programa Apolo lanzando numerosas misiones para intentar hacer un mapa lo más preciso posible de la Luna, orbitando el satélite, y por fin, julio de 1969, ese viaje del 16 al 24 de julio, casi 200 horas de viaje, y el día clave, el 20 de julio de 1969, ya estaban orbitando la Luna y se desprende, se separa del módulo Columbia el módulo Eagle, que era el módulo lunar, con esos 2 famosísimos astronautas, Neil Armstrong y Buzz Aldrin. ¿Por qué el otro se quedó arriba? Michael Collins se quedó en el Columbia y comienza a descender, y ahí salieron mal muchísimas cosas. Y yo creo que para ser conscientes de lo que supuso la llegada del hombre a la Luna, es muy reveladora una frase que la contaba el comisario de una exposición impresionante de la NASA, que estuvo aquí en Madrid hace unos años y que exponía todas las misiones del programa Apolo. Y él decía: todo esto, la llegada del hombre a la Luna, las misiones anteriores del Apolo, incluso las posteriores, se hicieron con una tecnología mucho más precaria, mucho más primitiva y mucho más deficiente que cualquier smartphone de los que utilizamos en la actualidad. Entonces tenemos que pensar que claro, era la década de los finales de los 60, y que ir a la Luna era y fue una proeza increíble. Efectivamente. Y en ese descenso, desde el Columbia hasta la Luna, pues fallaron muchas cosas. Justo cuando estaban llegando a la superficie lunar, en el módulo Eagle empezaron a saltar todas las alarmas. Luego se supo que era porque la máquina estaba, digamos que alertando sobre la cantidad de tareas en acción que había. Pero como más tarde contaría Aldrin, en ese momento, con los nervios que ellos tenían, con las incertidumbres, Armstrong al final se alunizó de manera manual, porque había un cráter con el que no contaban, hubo que mover el módulo Eagle. En ese momento, ver al módulo en el que estás, que te está salvando de una muerte segura, empezar a saltar alarmas, pues no nos queremos imaginar cómo tuvo que ser. Un poquito tenso, efectivamente. Un poquito tenso. Dicen que una de las razones por la que los soviéticos no consiguieron esta vez ganar fue por la muerte, pocos meses antes, de su famoso diseñador jefe. Sí, Korolev murió pues un mes antes de que se lanzara la misión Luna 9. O sea que él ni siquiera llegó a ver pero esa misión Luna 9 sí fue de la oficina que había estado liderando hasta poco antes el propio Korolev, el diseñador jefe, que fue el artífice de la llegada de Gagarin al espacio. Y bueno, una de las cabezas que consiguió colocar a Rusia, a la URSS, por delante en esa carrera espacial. Hay que decir que murió, entre otras cosas, porque tenía el cuerpo deshecho por su paso por los campos de concentración de Stalin, sí, de donde le sacaron. Se 6 puso enfermo y no aguantó. Y no aguantó. Pues sí, fue así de trágico. Los Estados Unidos ganaron definitivamente la carrera espacial, aunque luego habrá más logros también, tanto norteamericanos como soviéticos. Y desde el punto de vista político, en cierto modo, fue la gran noticia mundial, porque cuando el primer alunizaje
soviéticos se ocuparon muy bien los rusos de que todo aquello lo supiera todo el mundo. En este caso realmente fue absolutamente universal. Es decir, fue absolutamente universal. Había en aquella famosísima frase de Armstrong, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad, calculan que había 503 millones de personas viendo por televisión ese acontecimiento. Y unos minutos, bueno, minutos no, horas antes de eso, otra de las grandes frases que dejó ese día, esa de aquí base tranquilidad, porque alunizaron en el mar de la tranquilidad, aquí base tranquilidad, el Eagle ha alunizado. Esa frase se escuchó por primera vez en Fresnedillos de la Oliva. ¡Hombre, mira! Madrid, España. ¿Por qué? Porque había varias, claro, a lo largo de toda... En esta misión increíble estaba implicada pues, muchísimos países y todo el globo terráqueo. Había una antena muy importante, evidentemente, en Cabo Kennedy y en Cabo Cañaveral y en todas las estaciones de la NASA, pero también había una en Australia y otra en España, que era precisamente en Fresnedillas de la Oliva, una antena de 60 metros que hoy está en Robledo de Chabela. Y es allí donde llegó esa primera frase y los ingenieros pues, cuentan que, la NASA lo cuenta, que le dijeron a Armstrong, le dijeron, tenías aquí a un montón de gente a punto de ponerse azul, ahora ya podemos volver a respirar, porque claro, estaban conteniendo la respiración a ver si llegaban palabras desde la Luna. Y se oyeron aquí. Y me encanta además que el nombre del pueblo sea tan castizo. Eso nos da un carácter extraordinario. Claro. Bueno, la nave consiguió volver, cosa que no era fácil. Cosa que no era fácil. Había un propulsor específicamente pensado para volver a situar en órbita lunar al Eagle y que se ensamblara con el otro y a partir de ahí, ¡pum!, para abajo. Y llegó a la Tierra y bajaron, y a pesar de todo el mundo friki que sostiene que esto nunca pasó, hay tal cantidad de elementos y datos que efectivamente lo dan por cierto. Pero la carrera espacial no terminó. La carrera espacial no terminó ahí. Hubo más viajes a la Luna, hubo llegada de los soviéticos y hubo más viajes en el programa Apolo. El último fue en 1972, el Apolo 17, fue el último hombre que pisó la Luna, Gene Cernan, que murió precisamente en enero de este año, en 2017, y fue pues, el último astronauta, también americano, que pisó la Luna. Dejó un mensaje muy parecido a este tan bonito que había dicho Armstrong. Y hablando de, bueno, pues nos vamos por ahora, porque sabían que era, digamos, el final del programa lunar. Había otros objetivos, como la llegada a Marte, que es el principal ahora, y ese fue el fin del programa lunar. Pero luego hubo un éxito más, yo creo que fue en el año 1975, en el año 1971 los rusos consiguieron poner en órbita y lanzar al espacio la primera estación espacial. Estuvo 3 semanas, era el programa Soyuz 1. Y en 1975 sí se pone punto final a la carrera espacial porque es la primera misión conjunta de la URSS y Estados Unidos con el programa Apolo-Soyuz, que vemos esas imágenes en las que se ensamblan las dos naves y los astronautas rusos pasan a la nave estadounidense y viceversa. Fue una forma de visualizar el final de la Guerra Fría. Rosa Cuevas, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Y un saludo muy afectuoso a los espectadores de Fresnedillas de la Oliva. Eso es. De verdad, con muchísimo cariño, haciendo historia. Rosa, lo dicho, mil gracias. Y ustedes, como siempre, muchísimas gracias y muy buenas noches.